Y hoy queremos apoyar esta capacitación convocada por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre los temas relativos al reporte y al manejo de la información del Sistema Nacional de Residencias Médicas, que arranca, digamos, ya a partir de este mes a ser implementado en todo el país. Nos acompaña hoy el doctor, el coordinador de talento humano, gestión de talento humano del Ministerio de Salud, con su equipo de trabajo, Paola Cortés, Hernando Cuides, María Virginia Gómez y Paola Cortés. Así que doy la palabra al doctor Rafael Borda para que arranquen con su capacitación. Obviamente les solicito el mayor compromiso con el tema de los micrófonos y las cámaras. Al final de la presentación habrá un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, Rafael. Muy buenos días, Luis Carlos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Esperamos pues que entren pues la mayoría de pues todos los interesados. Vamos a realizar esta capacitación pues pues tratando pues de dar una inducción a todas las personas que van a ser delegadas por las universidades para realizar la administración y el reporte de todos los residentes que serán beneficiarios del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Esta capacitación es dirigida pues a la parte técnica, a los reportadores, y conforme a las resoluciones 1872 y la resolución modificatoria que ya salió, está pues en Diario Oficial, y también conforme a los aspectos técnicos que se contemplan en la resolución 059 y también de la resolución modificatoria que hoy está en Diario Oficial, donde están todas las condiciones para el manejo de la información y el reporte de la información por parte de las universidades a el sistema de información del RETUS, módulos residentes, que pues ese es el objetivo pues del día de hoy, pues capacitarlos en ese tema. Hoy pues vamos a hacer un énfasis en ese manejo de información. Espera saber. ¿Y cómo le quito? Ah, ellos deben tener problemas. Quitar video. Vamos a hacer mucho énfasis en el manejo de la información. Esperamos que resolver todas las preguntas técnicas. También sabemos que hay muchas preguntas de orden, pues, de a quiénes vamos a reportar, cómo los vamos a reportar, y de otro tipo de orden, pues, sobre temas que aún hay dudas. Entonces, una vez Hernando Cubides haga la presentación sobre la capacitación, donde les pedimos a todos que pues apaguen los micrófonos y los videos, mientras Hernando hace la presentación. Después vamos a dar un espacio para resolver las preguntas que surjan, para lo cual contamos con nuestra asesora jurídica, María Virginia Gómez, y también contamos con Paola Andrea Cortés, quien nos dará también puede ayudarnos a resolver preguntas en lo referente a ICETEX y el traslado de los beneficiarios y otros temas. Entonces, le pido a Hernando que por favor entre. Bueno, las preguntas las va a administrar Paola. Paola dará, hará las preguntas de acuerdo al orden en que lleguen por el chat. Las preguntas las haremos por el chat y en el orden en que lleguen las vamos resolviendo. Hernando, entonces, por favor, podemos iniciar con la presentación. Gracias.
Buenos días a todos. Soy Hernando Cubides, pertenezco acá al equipo de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano. El propósito es socializar algunos elementos para comenzar con sobre cómo va a operar todo el registro y toda la gestión de la información para hacer efectivo el reconocimiento del apoyo económico a los diferentes usuarios. Voy a compartir una presentación. Por favor, necesito la confirmación si la están viendo adecuadamente. Sí, señor. Perfectamente. De acuerdo. ¿Ya está en modo presentación? Perfecto. Ya está en modo presentación. Acá aparecen los principales elementos de la conformación del sistema de residencias. Esta diapositiva ya se les había compartido en la presentación previa que hizo en semanas anteriores el doctor Luis Gabriel. Tenemos las generalidades, los recursos, cuáles son las principales normas a través de las cuales está reglamentado. En este momento tenemos dos resoluciones que están en proceso de publicación. Son las modificaciones de la resolución 1872 y la 059. Nos vamos a centrar principalmente en esta exposición en la resolución 059, donde se detalla tanto la información que se debe reportar como las condiciones de calidad y la estructura a la cual se debe ajustar esta información. ¿Qué tenemos de resaltar? La ley y el decreto que reglamentan el Sistema Nacional de Residencias previó inicialmente que los giros se realizaran a través de las IPS. En el marco del decreto de supresión de trámites vimos que realmente esto demoraría los tiempos en que le llegan los recursos a los residentes y el flujo de la línea roja en la presentación está visualizando cómo era en ese momento el reporte. ¿Qué se hizo? Se hizo una simplificación, no había ningún tipo de valor agregado, que la información pasara que los recursos pasaran por la IPS y podía afectar tanto en la oportunidad o podían generarse problemas por la oportunidad en que los recursos del apoyo llegaran al residente. ¿Qué se hizo? Se abrevió, ya los recursos se trasladan directamente de ADRES al residente y eso es uno de los aspectos a resaltar. Igualmente, dentro de las nuevas modificaciones se deja un espacio flexible para permitir, si hay lugar a ello y si es conveniente, que dichos recursos sean administrados a través del ICETEX o de una fiducia. Esto, en este momento, está previsto para que el ICETEX directamente realice el giro a los residentes. No tenemos ningunos elementos que nos den luces sobre si hay una conveniencia de incluir un operador adicional. Entonces, si bien está previsto en la norma, en el momento se planea y se va a realizar directamente la ADRES va a hacer los giros a cada uno de los residentes. Otras modificaciones es la verificación de la suscripción del contrato especial de la práctica formativa, la constancia que nos da luces o nos da evidencia de que el residente a quien se le va a girar los recursos sí efectivamente está vinculado a una IPS, a un programa de formación de una especialidad médica quirúrgica. ¿Esto qué implicó? Implicó hacer unas modificaciones a la resolución 059 y asumir una serie de procesos que nos permitirán establecer unos puntos de control a partir de unos soportes documentales para verificar que efectivamente el residente está cumpliendo con los requisitos que señala la ley para acceder a dicho beneficio. Aquí muy rápidamente los elementos o las principales modificaciones. Se señala un contrato especial de práctica formativa, una afiliación a seguridad social,
se establecen unos mecanismos de giro y un reporte de la información que debe realizar la institución de educación superior y a partir de la cual se deben establecer unos puntos de control. ¿Cómo se conforma el módulo de retos? Entonces tenemos 3 instituciones que actúan principalmente en el reporte de la información. Obviamente, dentro del desarrollo de la formación están involucrados tanto el residente como la institución prestadora que hace las veces de escenario base, pero la intermediación de la información está a través de la institución de educación superior. ¿Qué roles tiene la institución de educación superior? Tiene un reporte de información. Ese reporte de información hace referencia a indicarnos cuáles son los residentes que tienen derecho al beneficio del apoyo. Ellos tienen también que aportar unos soportes documentales, es un sustento de, por ejemplo, la certificación de la matrícula que efectivamente da cuenta que el profesional está cursando la especialidad médico-quirúrgica y un reporte de novedades, novedades y giros. En el marco del desarrollo de la formación pueden existir novedades que afectan el proceso y que igualmente deben estar reflejados en el reconocimiento de los pagos. Es decir, por ejemplo, si se genera una incapacidad de 10 días, no habría lugar a ese reconocimiento y en ese sentido, ese tipo de novedades que afectan el proceso de formación deben estar reportadas mes a mes para hacer efectivo el giro. ¿El ministerio qué hace? El ministerio administra el RETUS, todo el registro de residentes, la elaboración, el seguimiento mes a mes de las diferentes novedades, los giros que se deben realizar y demás, se hacen a través de la plataforma RETUS, controla el proceso, se ordena el gasto y se reporta una planilla ADRES para que realice el proceso de giro. ¿Cuál es el rol de ADRES? Son 4. La prevalidación de las cuentas bancarias, o sea, hacia dónde va a girar los recursos de cada residente, administra los recursos, realiza el giro, controla el uso de unos recursos públicos y hace un reporte de información. En esta diapositiva se visualiza cómo estaba la resolución 059. Estaba compuesta de 2 anexos técnicos que hacían referencia a la inscripción del residente, que es el anexo 1, que aparece en amarillo, y el anexo 2 correspondía a la información del giro y de las novedades que se realizaban mes a mes. Dado que hubo la necesidad de incorporar los soportes, la modificación de la resolución 029 cambia los anexos. Primero, el anexo 2 pasa a denominarse como anexo 3 y se incorpora un nuevo anexo que permite, que da las indicaciones y permite recibir estos 2 soportes documentales. Entonces tenemos un anexo técnico 1 donde se inscribe el residente, donde se indica que está matriculado, que hay un escenario base y se indica qué cuenta bancaria es la cuenta bancaria del residente a la cual se le deben girar los recursos. Tenemos un anexo técnico 2 donde están los soportes tanto de la matrícula como el contrato de práctica formativa, la certificación bancaria y los soportes de las novedades que se puedan generar en cada uno de los periodos. Y finalmente tenemos un reporte de giro y novedades que es el anexo 3 que nos da la información de cuánto se le debe girar a cada uno de los residentes, es el giro normal, y se indican también qué tipo de novedades se presentaron durante el mes o durante el periodo al cual se le va a hacer objeto del reconocimiento. Adicionalmente, se elaboró un manual operativo que una vez salgan las resoluciones también se dispondrá, donde están todas las indicaciones para que tanto la institución de educación superior como el residente, como el ministerio, como la ADRES tengan como referencia para entrar a operar el sistema. Aquí aparece la tabla de contenido
y una vez esté dispuesto, se publicará en la página del ministerio e igualmente a las personas que se inscribieron acá, vamos a enviarle vía correo electrónico la información. Muy rápidamente, el flujo de la información. Entonces, tenemos los diferentes roles de cada uno visualizados. Se resalta que van a haber reportes, los tiempos de los reportes, tanto periódicos como el reporte de inscripción. Voy a pasar muy rápidamente. Esta información se había presentado previamente, la había hecho el doctor Luis Gabriel. Entonces, dado que ya se había hecho la presentación, voy a pasar muy brevemente para centrarnos en la gestión de la información. ¿Qué tenemos para la inscripción del residente? Tenemos 3 actores, la IPS, el residente y la institución de educación superior. Se presentan 3 eventos centrales, que es una matrícula, una información que vamos a requerir nosotros, una información sobre la matrícula, sobre el contrato especial de práctica formativa y sobre la información de cuentas bancarias del residente. Esto se traduce en unos datos y unos soportes. El flujo a grandes líneas, la institución de educación superior reporta en una primera fase los anexos técnicos 1 y 2 al sistema de información de red del ministerio que es el RETOS. Inmediatamente se recibe la información, se hace un traslado de la información de cuenta bancaria a la ADRES para que haga una validación y los resultados de esta validación, si está ok o si hay lugar a algún rechazo, se reportan inmediatamente. ¿Para qué? Para que la institución de educación superior haga los respectivos ajustes y vuelva a actualizar la información. Más adelante vamos a ver el cronograma. Y en ejercicio de las novedades, también tenemos posteriormente un reporte de las novedades y la institución de educación en el marco de ese mismo reporte suministra una información de detalle del giro. Nos va a indicar para cada uno de los residentes cuál es el monto y el número de días y el monto a reconocer. A partir de esto se hace un giro de recursos y se hace se dispone una planilla para que la ADRES haga el giro de los recursos y la ADRES gira los recursos. En gran medida es el flujo, sé que lo pasé muy rápidamente para podernos centrar en el tema de la gestión de la información y para dar paso también a preguntas. El cronograma. Entonces tenemos la información en verde, corresponde a la información que realiza la institución de educación superior, en azul el ministerio y de color rojo ADRES. Tenemos un anexo técnico que deben reportar las instituciones de educación superior los primeros 7 días del mes siguiente al que se produce la inscripción de la matrícula del residente. Y hay un requisito para cargar el anexo 2 y es que dicha información esté validada y esté ya actualizada dentro del sistema de información. Entonces, por eso ustedes ven que el anexo 2 está corrido 2 días después, pero no quiere decir que, que yo los pueda cargar en paralelo. Si ustedes ven, los días 3 al 7 se sobreponen, pero nosotros debemos esperar que haya la validación. Generalmente se produce alrededor de las 2 horas siguientes, pero estamos dejando 2 días como un margen amplio para que permita que esos soportes sean validados. Si ustedes cargan en paralelo los anexos, sencillamente los soportes, o sea, el anexo técnico 2 va a rechazar porque no va a encontrar información registrada en retos. Esa es la razón por la que están corridos. Una vez tengamos consolidada la información de cuentas corrientes, pasamos a la tercera línea, CB ADRES, es remitir la cuenta bancaria a ADRES. Luego, ADRES hace un proceso de validación. Este proceso, esta actividad puede fluctuar 3 días en razón a las jornadas hábiles.
los bancos no trabajan las 7:24, entonces debemos hacer la validación en un momento donde los bancos tengan apertura de transacciones financieras. Los rechazos se retroalimentan a fin de que ustedes hagan los ajustes, y el anexo técnico número 3, que es el reporte de novedades, se realiza entre la semana 12 y la semana 16. Nosotros, en la medida en que tengamos la disposición de la información, vamos a hacer una validación de soportes y validación de la información, aspirando para el día 19 tener la información para el reporte del giro, para que ADRES en los siguientes días y antes de que cierre el mes se esté disponiendo los dineros en las cuentas de los usuarios. Ese es el reto. Es probable que la fase inicial en el mes de agosto, para hacer efectivo el giro de julio, tengamos algún contratiempo, pero estamos apostando a cumplir con los plazos. ¿Cómo se gestiona la información? Entonces volvemos a la diapositiva anterior. Tenemos una información que se genera en el marco del proceso de formación. 3 principales actores de ese proceso, que es el residente, la institución de educación superior y la IPS, que hacen de escenario de práctica. En el marco de esa información, ¿qué deben hacer las IES, las instituciones de educación superior? Primero, inscripción de la institución en PISIS. La siguiente diapositiva se indica la verificación de los requisitos, la inscripción de los residentes, el reporte de los diferentes soportes y el reporte de giro y novedades. La inscripción de la IES. Entonces, tenemos una descarga de un aplicativo que se llama PISIS. Aparece el link, esta presentación la compartimos, e igualmente en el link que aparece a continuación, en el link de WebSISPRO, están todas las indicaciones, están todos los links de dónde se descarga, dónde se encuentran los manuales. Cerrada la presentación, voy a cambiar la pantalla para que ustedes accedan a cada uno de los manuales y tengan la información. Se descarga la aplicación PISIS, se realiza la inscripción de la institución de educación superior. Debe hacer 2 cosas, que es 1, inscribirse a un portal de Mi Seguridad Social. Aprovecho para publicitarlo. Todos los ciudadanos deberíamos estar inscritos. Es un portal que nos permite llevar un récord de todas las consultas y todas las transacciones que hemos realizado ante el Sistema General de Seguridad Social como usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, y la gestión de la firma digital. La norma indica que, y dado que son recursos públicos, que cada uno de estos soportes deben venir firmados digitalmente. La verificación de requisitos. Entonces volvemos a los requisitos de ley. ¿Cuáles son? 1, que el residente está inscrito en RETUS. La plataforma de CISPRO dispone de una consulta pública donde, conociendo la cédula y los primer nombre y primer apellido, podemos establecer si una persona está inscrita en RETUS. Debe aparecer inscrita como profesional de medicina. El segundo requisito es estar matriculado en una especialización médico-quirúrgica. En este caso vamos a tener un registro que tomamos de una información de SNIES. Estamos haciendo un barrido de cuáles son las instituciones de educación superior a partir del programa registrado en SNIES que tienen especialidades médico-quirúrgicas y cuáles de estas especialidades cumplen el requisito, que es ser médico, que el requisito de entrada para acceder a la especialización es ser médico. A partir de esto se genera una tabla de referencia, que es la tabla RM institución programa. Es importante la calidad de los datos de los registros que hacen las universidades, sobre todo al SNIES, al Sistema Nacional de Educación Superior. Hemos encontrado alrededor de 12 programas que aparecen registrados como especialización universitaria, más no como especialización médico-quirúrgica.
clave en todo este proceso la calidad de los datos. Se hizo un barrido previo en el año anterior de cuáles eran la información de las instituciones de educación superior para disponer el NID. Recibimos información de las universidades y ayer, al momento de realizar los aportes a seguridad social de una de ellas, nos dimos cuenta de un error. Entonces, recargarle la calidad de los datos que reportan los diferentes sistemas, dado que en el marco de la interoperabilidad, nosotros, para el caso, por ejemplo, de los programas, no tomamos la información que suministran las universidades a nosotros, sino que los tomamos de las NIES. Vamos a hacer una validación con ustedes, pero nosotros estamos leyendo información de diferentes operadores. Otra información es el escenario base. Se suscribe un contrato de un convenio de docencia-servicio y se suscribe un contrato especial entre el residente de la institución de educación superior y la IPS que tiene las funciones de escenario base. Esa institución debe estar registrada, debe estar inscrita en el registro especial de prestadores. Si no está, no va a pasar la validación. Hay una información de cuentas bancarias que tiene unas condiciones especiales, o sea que debe ser registrada bajo unos parámetros. Y un requisito que los residentes deben estar afiliados al sistema de seguridad social en salud y a riesgos laborales. Esa es la primera verificación que deben hacer las IPS para que no exista ningún tipo de contratiempo al momento de realizar las validaciones. Tenemos una información del residente, dónde está realizando sus prácticas, quién es el residente, cómo está matriculado a X programa de una institución de educación superior. Es un programa que está registrado en SNIES, que es activo, que es una primera especialidad, y una información de cuenta bancaria para hacerle efectivo el recurso. Esa información en el anexo debe ser traducida como aparece en la siguiente columna y se hace un proceso de validación contra cada una de las fuentes que están previamente establecidas en los sistemas de información, ya sea del ministerio, como son el REPS, el RETUS. Otra información que se construye a partir de la información de SNIES y una información estándar que genera la superintendencia de cómo se identifican las instituciones de educación, de las instituciones bancarias. Entonces estamos utilizando unos criterios de interoperabilidad donde utilizamos información que están en otros sistemas de información del Estado. Los soportes documentales. Sencillamente de esta información que se reporta y de conformidad con la modificatoria de la resolución 059, hay varios tipos de soportes. Los soportes que se identifican con M corresponden a la matrícula y así sucesivamente. Los 3 primeros soportes van a ser validados con el anexo técnico 1, mientras que los 3 últimos y nuevamente la información de cuentas bancarias, si hay algún tipo de modificaciones, novedades, se van a contrastar contra el anexo técnico 3. Y los anexos técnicos, la información de estos soportes en el anexo técnico sencillamente aparecen como el ejemplo de abajo. El anexo técnico solamente está indicando cuál es el nombre que debe llevar el archivo donde está digitalizado o escaneada la certificación de la matrícula, el contrato de prácticas formativas, la información del residente, las modificaciones al contrato y los soportes de aquellas novedades que afectan la formación, por ejemplo, las incapacidades médicas. Dentro del anexo hay una serie de las licencias de maternidad y demás. Toda esa información está debidamente tabulada a partir del anexo que va a aparecer en la resolución y nos da las indicaciones de cuál es el nombre que debe llevar cada uno de esos soportes digitalizados para ser reportados en su momento a través de la plataforma PISIS. Aquí aparece lo que estaba señalando anteriormente, en la presentación anterior, una letra identifica cada uno de los soportes y aquí nos indica contra qué anexo se va a realizar la validación. Las novedades. Tenemos varios tipos de novedades. Hay un error
son tipo 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, los dos últimos ítems, el otro sí del contrato es tipo 4 y el cambio de cuenta bancaria es tipo 5. El registro tipo 1 de giro es una información de donde la universidad va a indicar y se interpreta a manera de certificación, donde indica que en el marco del proceso de formación y teniendo en cuenta las reglas de juego, hay lugar a reconocerle los 30 días o en caso que se haya registrado alguna novedad, un valor menor equivalente a los días efectivos al residente. Las novedades de suspensión o terminación hacen referencia a aquellas contingencias, están debidamente señaladas tanto en la resolución como en el anexo técnico que afectan el proceso de formación. Son, por ejemplo, incapacidad de licencias de maternidad, terminación, algunos tipos de terminación o aplazamiento de los programas. Los cambios de escenario base en el proceso de formación pueden existir dinámicas que lleven a las instituciones a que busquen otro escenario base o tengan otro escenario base y pueden darse cambios. Pueden existir cambios en los contratos e igualmente el residente puede cambiar las cuentas bancarias. Entonces, esa información en esencia es la que se está recibiendo y frente a la cual se presentan las novedades. Como se señalaba en la presentación del cronograma, hay tiempos para cada uno de estos procesos. Hay una validación entre los diferentes tipos de reportes. Hay una validación con respecto a una información que está previamente dispuesta tanto en el RETUS como en otras bases de datos y que las instituciones de educación superior deben tener en cuenta al momento de hacer la verificación, de cargar la información y de disponerla y consecuentemente los procesos de validación que hacen al interior del ministerio, los reportes que salen para que ADRES haga efectivo el giro y se dé cumplimiento a todo lo que señala la ley. No sé si fui muy rápido para dar espacio a preguntas. Voy a quitarla en la pantalla. Voy a compartir esta nueva pantalla. Tenemos una web CISPRO donde están todas las indicaciones. A partir de acá podemos acceder. En la parte de abajo tenemos RETUS, consulta del ciudadano. Acá podemos hacer verificaciones de la información de los ciudadanos que están inscritos, o sea, de los residentes, si cumplen o no con los requisitos de estar inscritos. Tenemos a la derecha unas pestañas que nos permiten descargar, nos permiten descargar el aplicativo para realizar los cargues de la información, para realizar la inscripción. Y tenemos una documentación de CISPRO, tenemos unas guías de usuario. Acá aparecen unos documentos. No tengo claro, por favor confírmeme si cambió la pantalla. Y aparecen en esta carpeta, están todos los manuales para que ustedes tengan la información de cómo inscribirse en CISPRO, cómo registrar la firma digital, cómo descargar el programa, cómo operar el programa para realizar cada una de las actividades. Una vez salgan las resoluciones publicadas, vamos a comenzar a acompañar a algunas IPS en un ejercicio de construcción, algunas universidades, perdón, en la construcción de esos anexos técnicos, en la validación de esa información, a fin de estar a punto. Sabemos que estamos un poco ajustados de tiempo, pero creo que si hacemos un ejercicio juicioso de un par de semanas, podemos tener ya una puesta en común, la información puesta a punto para iniciar con los reportes. Entonces damos paso a preguntas, dudas y demás. Muchas gracias.
Gracias, Hernando. Permítanme una intervención ahí pequeñita solamente para precisar varias cosas. Las resoluciones ya están publicadas en la página del Ministerio de Salud. Ahí en el chat varios han compartido el acceso, el link de acceso a esas resoluciones. Lo otro es que toda esta capacitación, la reunión está siendo grabada y va a ser compartida a través de los medios del Ministerio de Salud y de nuestros propios medios. Adelante, por favor. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Hernando, con la presentación. Vamos a dar paso a resolver preguntas. Quiero retomar una pues que se ha repetido varias veces, que es sobre la inscripción de los residentes que no han cumplido con su servicio social obligatorio y por ende no están en el RETUS. Para salir de esta duda, pues inicialmente y posteriormente, con la ayuda de Paola, vamos a ir resolviendo varias de las otras preguntas. En el caso de los residentes que se han vinculado a las universidades y no cumplieron con su requisito de servicio social obligatorio y por supuesto no están en el RETUS, ellos deberían haber notificado esa situación al Ministerio de Salud, a la Dirección de Talento Humano en Salud, y informando que tenían el cupo en la universidad y que se acogían a la resolución 1058 del 2010 modificada por la 4968 de 2017, donde existe la opción de cumplir el servicio social obligatorio una vez terminen la especialidad. Esa información de ese compromiso de hacer el servicio social obligatorio después de la especialidad debe quedar explícito, ¿sí? Y el ministerio procede pues dijéramos, autorizar, pues a acoger esa información y esa solicitud para tenerlos en cuenta pues posteriormente. Los que lo hicieron, pues, y los que lo van a hacer, pues porque tienen que hacerlo para estar en el RETUS, se les va a permitir. Es decir, quienes no lo hicieron y no notificaron al ministerio, pueden hacerlo en este momento y ojalá lo más pronto posible, porque todos esos residentes están en esa condición, van a quedar inscritos en el RETUS. Los vamos a inscribir desde el ministerio. No los va a inscribir el Colegio Médico Colombiano. Es una actividad, una función que nosotros desarrollaremos una vez nos vayan llegando pues las notificaciones personalmente. Es decir, que todos van a quedar en el RETUS desde que notifiquen al ministerio que tienen el cupo y pues se acogen a lo establecido en las resoluciones de servicio social obligatorio que mencioné. Eso esperamos que pues lo difundan lo más hoy mismo, pues para que ya han llegado varias solicitudes, pero sabemos que hay muchos que no lo han hecho. Entonces, por favor, desde las universidades, desde la asociación de residentes, notificar pues a estas personas para que prontamente lo hagan, porque si no están en el RETUS, no van a quedar, pues no van a ser beneficiarios del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Creo que con eso es claro. Pues entonces continuamos ahorita, pues Paola, por favor, con las preguntas en el orden en que han llegado. Yo sé que hay varias. Bueno, lo del contrato especial de práctica formativa se publicará, aunque ya la doctora Juliana nos estaba diciendo que y ya presentó un modelo, se quedará publicado con el manual operativo y
pues ese es un ejemplo. Sin embargo, cada universidad, cada institución debe tener su manual y debe tener, perdón, su minuta de contrato y pues de acuerdo pues sus condiciones y de acuerdo con la normatividad establecida. Con esas dos, pues ya le doy paso a Paola para que continuemos. Doctor Leonardo, disculpe, Aló. ¿cómo se notifica lo de los rurales? ¿A qué correo? Tienen que dirigir el oficio al doctor Osvaldo Barrera, coordinador de ejercicio y desempeño de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud. Cada persona, no lo hace la universidad, no, lo hace el residente, diciendo pues que está, pues, tiene el cupo, anexa la certificación del cupo de la especialidad de la universidad y debe expresar que se acoge a lo establecido en las resoluciones de servicio social obligatorio. Esto es... El correo del doctor Barrera es obarrera. Perdón, les aclaro que pues en este chat, en esta presentación estoy trabajando con el equipo de mi hijo, es Leonardo, pero yo soy Rafael Borda. Mi correo es rborda@minsalud.gov.co. El doctor Barrera es @minsalud.gov.co, o pueden dirigir el oficio directamente al Ministerio de Salud, pues a la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud, radicándolo por el correo institucional. Bueno. Entonces, ¿las preguntas? Sí, Paola, por favor. Bueno, la pregunta que fue más reiterativa durante la presentación es la siguiente: que han presentado inconvenientes en el pago de la seguridad social correspondiente al mes de junio porque les pide tener la inscripción en el RETUS. Entonces quieren saber si esto realmente es así o por qué se está dando el rechazo en el pago de la seguridad social de los estudiantes que no están inscritos en el RETUS. Fernando, por favor, nos aclaras esto. Hernando. Bueno, este tema es un tema que estaba resolviéndose. Pues hoy ya todas las universidades están notificadas pues para la dependencia que maneja la planilla en el ministerio. Entonces hoy ya pues con esa información se puede hacer el pago. Se generó una categoría especial para que las instituciones de educación superior hagan el reporte. Y igualmente se generó una tabla donde se indica cuáles son las instituciones de educación superior a partir del NID que tienen programas de posgrado para permitir únicamente bajo esta categoría actividades. ¿Por qué se hizo? Porque muchas instituciones diferentes estaban realizando los aportes, estaban realizando el diligenciamiento de pila a través de esta categoría sin que hubiera lugar. Entonces estaban evadiendo recursos de pensiones y únicamente se establecieron unos parámetros para que sean unas universidades claramente identificadas, la información está cargada. Tuvimos inconveniente con alguna universidad, había inversión en un número de NID de acuerdo a la información que se había recogido previamente en la universidad, pero ya se hizo la corrección. En este momento todas las universidades pueden hacer el aporte a seguridad social y en caso tal hay un correo electrónico, pero es la universidad la que debe contactarlo, plata@minsalud.gov.co, en caso que tengan inconvenientes. No obstante, la información ya está dispuesta y pueden realizar el aporte sin ningún inconveniente. También preguntaban, Hernando, si el hecho de que tuvieran que hacer el primer reporte en la semana del mes de agosto afectaba el pago de esa seguridad social, si ese era el error que les estaba presentando. No, a partir de ahora ya pueden hacer el pago. Esa información se cargó con anterioridad
a la entrada del mes de julio y ya está dispuesta para que las instituciones realicen la liquidación de aportes. Bueno, hay una pregunta que es si deben mensualmente subir los anexos que se piden. Bueno, el anexo tipo 1 es la inscripción del residente. Se debe hacer en el mes siguiente a cuando se matricule el residente. El anexo, los soportes se deben anexar cuando se esté reportando información que debe ser soportada. Yo inscribo un residente nuevo, debo subir los aportes de matrícula, contrato especial y los soportes de cuentas bancarias. Tengo una novedad de un residente que estuvo incapacitado. Debo subir tanto el soporte como debo en el mes siguiente registrar la información de esa novedad. Y cada mes debe hacer un reporte que es el reporte obligatorio donde está la liquidación del giro. Y el anexo prevé además, en caso que no hayan residentes en este mes, yo solamente envío el registro de control y lo envío detallando que hay 0 datos. ¿Eso qué se entiende? La institución de educación superior está reportando que durante ese mes no hubieron estudiantes matriculados. Es para hacer una diferenciación entre si la universidad obvió hacer el reporte o si efectivamente no había lugar a reporte. Entonces, a partir de enviar el anexo técnico 1 con 0 registros, indicando en el registro de control que hay 0 registros, se tiene la información. El anexo técnico 3 se debe enviar mes a mes porque estamos indicando los residentes de mi universidad que tienen derecho al apoyo económico son estos y este es el monto del apoyo. Entonces, es una información que se debe reportar también mes a mes. Y los soportes son opcionales. En la medida en que haya información en los demás anexos que va a ser soportada, se adjunta. Pero, por ejemplo, si no hay lugar a nuevos residentes y tampoco tengo novedades que afecten el giro, durante el periodo no hay que cambiar cuentas bancarias, no hay otro CIS del contrato, no hay incapacidades y demás, pues no hay lugar al reporte de soportes. Bueno, la siguiente pregunta la hace la señora Carolina Cataño de la Universidad CES y dice si le pueden comentar cómo es el proceso para obtener el usuario de la IES y poder subir la información al sistema. El proceso es, la persona responsable de subir la información debe estar inscrita a mi seguridad social. En la presentación, en la parte final, se indicaba cómo descargar el aplicativo PISIS y se indicaba dónde están los manuales. Igualmente hay un correo pisis2@minsalud.gov.co donde se le brinda todo el soporte y el acompañamiento para que las personas, una vez estén designadas, hayan gestionado la firma electrónica y demás de conformidad a los manuales, hayan descargado el aplicativo, si tienen algún tipo de inconveniente, puedan realizar esta inscripción. Entonces está el manual, está donde se descarga el aplicativo y está un correo electrónico para que va a tener el acompañamiento directo para realizar este proceso. La siguiente pregunta tiene que ver con la certificación bancaria. ¿A quién va dirigida? Si debe ser dirigida al ministerio, al ICETEX o a la universidad. Es una certificación bancaria que indique que la persona identificada con esta cédula de ciudadanía tiene este tipo de cuenta bancaria y el número es tal. No hemos establecido a quién va dirigida. Puede ir a la universidad, puede ir al ministerio o puede ir a la ADES. Igual, lo importante es tener la certificación de que esa cuenta corresponde a la persona identificada con esa cédula.
Bueno, la pregunta sobre la firma digital, que si corresponde a la que se adquiere con una entidad certificadora o es un mecanismo que se expide del sistema de información retos. Es una firma digital emitida por una institución autorizada por la Superintendencia Bancaria. Siguiente pregunta es del señor Martínez Mateus, dice, ¿es necesario que los contratos tengan una cláusula de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAF y también protección de datos? Doctora María Virginia, ¿nos puede ayudar con esta? Aló, buenos días para todos. ¿Me repites la pregunta, por favor? Si es necesario que los contratos tengan una cláusula donde se especifique la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAF y de protección de datos. Diría que la primera no es necesaria, pero la segunda de protección de datos puede estar. Igual, digamos que las leyes son de jerarquía superior, independientemente de que esté consignado o no en una cláusula contractual, frente a una eventual circunstancia se aplica a la ley. Entonces debemos recordar que nuestro sistema jurídico es un sistema que es de conjunto de normas que están organizadas de manera jerárquica. Entonces, pues ya es una decisión de la universidad incluir la cláusula, más si decide no incluirla y hay alguna situación, se aplicará la ley. No hay más preguntas, Rafael, o si alguien tiene una adicional, pues por el chat solamente llegaron estas preguntas. Ahora, estoy viendo más, actualízalo, tenemos varias preguntas más adelante, si quieres actualiza. Acá tenemos. Dice, los programas, los exámenes ocupacionales, ¿los paga las IES? Es importante recordar la normatividad que está consagrada en el decreto 1072 de 2015, en los artículos, me permiten un momento, el 1072 de 2015, artículos 2.2, 4, 2, 3, 6, que establece las condiciones de cotización y pagos de aportes al sistema de riesgos laborales y que hay normatividad particular para estudiantes que realicen prácticas formativas. Entonces, la invitación es a consultar estas disposiciones que están allí consignadas. Doctora María Virginia, ¿nos ayudas con, pues hay inquietudes sobre, pues nos piden aclaración y pues, tienen razón, sobre el tema de los residentes cuya última rotación es en julio, o inclusive hay algunos que terminan en agosto o septiembre, pues para informarles pues el procedimiento con estos residentes. Bueno, tenemos que recordar que el Sistema Nacional de Residencias Médicas inició 1 de julio. Luego implica que de hecho puede haber personas que estén finalizando sus periodos académicos. Ellos deberían estar inscritos a partir del julio, así le falte 1 o 2 meses para finalizar su periodo académico o incluso su formación como especialistas, y tendrían derecho a recibir el apoyo de sostenimiento educativo por esa circunstancia. Especial cuidado estamos teniendo con el traslado de los de becas crédito, porque debemos revisar muy bien, ya que debemos recordar que se trata de de recursos públicos y que no puede haber dobles pagos, es decir, no puede haber que me lucre del mismo bolsillo, por decirlo coloquialmente. Entonces vamos a hacer un trabajo, ya lo estamos realizando, de revisar la situación de las personas que estaban en becas crédito. Pero, aclaro, si la persona no tiene crédito y está
finalizando el periodo académico y le faltan 1 o 2 meses, tendría derecho a recibir el apoyo de sostenimiento educativo. Para el efecto, consideramos que se debe registrar con la matrícula del periodo respecto del cual está cursando su especialización. Es decir, hay, por ejemplo, especialidades que iniciaron primero de julio, creo, del año 2019 y terminan en agosto o julio 31 del 2020, pues entonces la constancia de matrícula debe ser como la correspondiente al periodo. Es decir, si se matriculó en el 2019, esa debe ser su constancia de matrícula para que le cubra el mes de julio o julio y agosto si está finalizando el periodo en agosto. Bueno, hay unas preguntas consolidadas que tienen que ver con las novedades de los residentes. Entonces, por ejemplo, hay personas que estaban cursando sus estudios y los interrumpieron porque o perdieron materias o hicieron una suspensión y eso hace que la fecha estimada de terminación de estudios se prorrogue efectivamente por ese tema. Están preguntando si también deben ser inscritos, así han tenido esas novedades para el sistema. Si pueden, aquellas personas que hicieron la mitad del tiempo en este periodo de cuarentena y suspendieron, si retomando estudios deben ingresar también al programa. Y las personas que tuvieron licencias por enfermedad o por paternidad o maternidad durante el periodo que estaban cursando y por eso se les aplazó, si también deben ingresar al sistema a partir del 1 de julio. Ok. Son varias preguntas, entonces vamos por partes. La nueva resolución 1052, que modificó la anterior, establece en el artículo 4, numeral 6.6, la duración del contrato. Y digamos que la regla general de la duración es el término de duración del programa de especialización como aparece en SNIES. Luego, si la persona suspendió o se retiró y vuelve a retomar, el término que se va a contar, allí lo dice expresamente, es el que le reste para la terminación del programa académico. Ese es digamos, el parámetro que hay que tener en cuenta. Entonces, quien esté en una situación que haya suspendido, pues inicia este nuevo periodo, entonces se tomará como término de duración del contrato lo que le reste del programa académico para terminar su especialidad. La parte de licencias, o mejor, las causales de suspensión del contrato están contempladas en el artículo 7º de la resolución 1052, publicada hace 1 hora, y digamos allí se establece en qué eventos se suspende y cuándo hay lugar o no al pago del apoyo de sostenimiento educativo. Y quiero aclarar el tema de la licencia de maternidad, que vi también en el chat alguna pregunta. En el caso de la licencia de maternidad, siempre que hablemos de licencias tenemos que tener en cuenta que ello comprende varios aspectos. Uno es la prestación asistencial y la prestación económica. Entonces, se supone que en licencia de maternidad, la persona tiene un periodo de descanso que se requiere para que recupere su cuerpo y para que cuide el bebé. Y tiene la prestación asistencial cubierta por su EPS y adicionalmente tiene la prestación económica, en este caso de un salario mínimo, porque es conforme a las normas de la seguridad social, que para estudiantes en prácticas se cotiza sobre un salario. Ahora bien, en esta nueva modificación, considerando la especial protección a la licencia de maternidad, está contemplado que la persona reciba por cuenta del Sistema Nacional de Residencias Médicas 2 salarios mínimos para completar los 3. Es decir, una persona que esté en licencia de maternidad va a recibir por cuenta de su EPS el reconocimiento de un salario mínimo y por cuenta del Sistema de Residencias Médicas 2 salarios mínimos y completaría los 3. ¿Esto por qué? Porque recuerden que son recursos públicos y necesitamos pues en todo el Sistema General de Salud guardar un equilibrio
financiero. Esto es importante porque es una modificación que se hizo a la resolución y espero que quede clara. En cuanto a la licencia de paternidad, la licencia de paternidad contempla es el tiempo que se le otorga al padre para acompañar a la madre y a su bebé. Entonces, esa licencia de paternidad se da ese tiempo, pero no afectaría el apoyo de sostenimiento educativo. Y las incapacidades deben obviamente estar certificadas o por la EPS o la ARL y tienen que ir conforme al programa académico, es decir, que se trate de una que realmente afecte el programa académico, es cuando opera la suspensión del contrato de práctica. Y cuando se trata de incapacidades reconocidas por la EPS, el apoyo de sostenimiento educativo mensual corresponde al monto restante para completar los 3 salarios mínimos legales mensuales. Esto todo para guardar el equilibrio entre los recursos del Estado. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con los reportes. Hay una universidad que inicia periodos académicos en el mes de agosto y pregunta si en este mes de julio solo deben colocar los que están activos en julio y en agosto los de agosto. Bueno, si inician en agosto, este reporte tendría que entrar en septiembre, ¿sí? Y de acuerdo pues a la certificación de la matrícula. Entonces, estos entrarían al mes siguiente. Bueno, siguiente pregunta es si una universidad que tiene un hospital base o pueden ser varios, porque tiene varios campos de rotación. El contrato de práctica formativa lo suscriben con el escenario base de práctica, el que pues, sea el de mayor número de horas o de días de práctica. Sin embargo, pues la información de cuáles son los demás escenarios, pues, se debe estar, bueno, no se reporta, pero deben tener la información en las universidades. Y si hay cambios de escenario de práctica, se reporta como una novedad. Bueno. Hay una pregunta. La siguiente. El representante legal ya se encuentra en el aplicativo de Mi Seguridad Social y posteriormente se registra en CIPRO y allí se registra la institución. La Universidad de Boyacá está en este paso esperando que el aplicativo CISPRO autorice la institución, pero no dan tiempos de respuesta para continuar en el RETUS. Creo que la pregunta viene a si hay algún tiempo de establecido para esa respuesta. Si CISPRO tiene algún tiempo establecido para responderles el trámite y poder continuar con RETUS. No, en CISPRO no aparece un tiempo determinado pues para eso. Hay una pregunta respecto a las incapacidades y las vacaciones. Entonces dicen que si las vacaciones de los residentes son pagadas por el Sistema Nacional de Residencias Médicas, es la primera. Y la segunda, si las novedades por incapacidades que tienen que ver con la emergencia sanitaria actual por COVID-19 se deben reportar o no, dado que los residentes tienen unos aislamientos preventivos. Todas las novedades por incapacidades son novedad y deben reportarse, incluidas pues las que por la emergencia se hayan producido. Y preguntan si en ese caso se debe suspender el contrato por ese aislamiento. La suspensión se reporta como una novedad, el contrato no se suspende, ya pues tendría que evaluarse pues el tiempo de incapacidad, pero no hay dos causales, unas son de suspensión y otras de terminación que están determinadas allí en la resolución 1872 y en la modificatoria. También nos preguntan si cuándo va a estar publicado o cuándo les van a mandar el manual operativo del programa.
el manual esperamos estar colocándolo hoy porque ya se publicaron las resoluciones, entonces vamos a generar la publicación en el observatorio de todo lo... de hecho, ya hay un link donde allí pueden consultar las disposiciones y vamos a, en el transcurso del día de hoy, a colocar tanto las resoluciones como el manual. Y me devuelvo un poquito para aclarar el tema de las vacaciones. Las vacaciones son remuneradas, desde la ley está concebido que son remuneradas, o sea, es un mandato del legislador. Hay una pregunta técnica que si va a existir una capacitación adicional donde se les indique o se les explique la forma de hacer el cargue de la información a las plataformas establecidas por el Ministerio de Salud o cómo se generan los archivos planos. Bueno, vamos a programar otras capacitaciones, pues estaremos, les pido que estén atentos a esa programación, pues si podemos con el apoyo de Ascofame, doctor Luis Carlos, pues haremos las capacitaciones que sean necesarias. Inicialmente yo espero que podamos programar para la próxima semana una capacitación sobre los anexos técnicos, pero también pues les solicito a todos que revisen muy bien las resoluciones, sobre todo la 059 y sus anexos técnicos, pues que la modificatoria, perdón, que es la resolución 1053, y miren muy bien los anexos técnicos, los estudien, pues, y que para esa capacitación podamos pues, aclarar dudas sobre, nada más, sobre este tema de anexos técnicos. Y sobre pruebas, pues les estaremos notificando pues con los que ya hemos concertado pues hacer pruebas, les estaremos notificando de cuándo las haríamos. Hay una pregunta Paola, sobre un cuántos... segundo. Qué pena contigo. De manera complementaria, las resoluciones ya están publicadas. La recomendación es una lectura de esa información. Ahí está claramente detallado qué contiene cada uno de los anexos y demás. La consolidación de la información lo más ajustada posible a lo que se está pidiendo en esos anexos técnicos, y podríamos hacer una capacitación tipo taller donde tomamos una información puntual de alguna institución de educación superior y hacemos un ejercicio para que se vea para que se vea cómo está detallado el anexo técnico en la resolución y cómo se materializa en cada uno de los archivos planos. Y creo que sería una capacitación mucho más efectiva, pero necesitamos de las instituciones una información previa conforme a la información que se pide en el anexo, y construimos los archivos planos a través de eso. Se haría un ejercicio. Y el segundo es la necesidad, se va a emitir en el transcurso de los primeros días de la semana siguiente, una información tratando de precisar la identificación de los programas que aparecen como primeras especialidades. Tenemos dificultad con algunas especialidades porque no podemos, ni por la duración del programa, ni por su denominación, ni por la información que está disponible en las páginas web de las instituciones, determinar si el requisito de entrada es profesional en medicina o se requiere otra especialización, y esa información es vital para identificar si hay lugar o no al reconocimiento. Entonces, la recomendación es estar pendiente de esta comunicación, estar consolidando la información, y programamos el taller de manera tal que evaluemos, revisamos lo que señala el anexo técnico y lo traducimos en unos archivos planos. Bueno, hay otra pregunta, es ¿hasta cuándo tienen plazo para firmar y subir los contratos? En los primeros 7 días del mes. Siguiente es si las certificaciones bancarias, ¿qué fecha de expedición deben tener? Si deben tener un mínimo de días de expedida. No hay un mínimo. Lo importante es que tenga
el nombre y la cédula, el tipo de cuenta que esté activa, es una recomendación que nos hizo ADRES, y que sea pues el titular, ¿no? El especialista, no puede ser de un pariente, del tío, de la abuelita, no puede ser, tiene que ser del beneficiario. Y porque vale la pena notar que, digamos, una vez inscritos, ADRES hace una prevalidación de las cuentas y por la experiencia que ellos tienen en otro tipo de programas, a veces rebotan porque la cuenta está errada, porque hay un error en la cédula, en el nombre de la persona. Entonces es muy importante hacerle la recomendación al residente, que es el responsable de allegar la certificación, que se fije muy bien, que cumpla todos estos datos, no, que la cuenta esté activa, el tipo de cuenta, si es de ahorro, si es corriente, y que el nombre y la cédula estén correctos. Bueno. Hay una pregunta técnica, la pregunta de la señora Nancy Cabeza, si una residente que tiene apellido con la letra Ñ y en el RETEIS aparece con N, que si va a tener algún tipo de conflicto al momento de validar la información por este tipo. El anexo técnico indica los caracteres que se permiten y también hay un código ANSI al momento de generar el archivo que permite que la información se adecue a los parámetros. O sea, hay una información técnica que es como el lenguaje traducido al país donde se está recepcionando la información y se establece los parámetros y sí se permite, pero bajo las condiciones del anexo técnico. O sea, en la parte final, cada uno de los campos dentro del anexo tiene unas restricciones, no está indicada esa restricción, y en la parte final, en el detalle técnico, también indica el código de lenguaje con el que deben venir los archivos planos. Listo. Hay una pregunta. Si los residentes cuya última rotación es en julio, ¿también van a recibir el pago? Bueno, esperamos que pues en el reporte todos nos reporten toda la información de los residentes de acuerdo con los periodos pues que inician y las fechas de finalización de cada periodo académico. Las universidades reportarán estos casos y pues de acuerdo pues a las fechas de finalización, y si tenemos pues algún cruce con la información de becas crédito pues que nos impida realizar pues el reconocimiento de ese mes, pues se notificará oportunamente. Sin embargo, les sugerimos reportar todos, incluyendo pues los que terminan en el mes de julio, agosto, septiembre, y pues lo cruzamos con la información de becas crédito para los que tienen también el beneficio en becas crédito. Ok. Preguntan sobre la constancia de matrícula, si debe tener la información del recibo de pago o del periodo matriculado. Es una constancia donde la universidad certifica que la persona está matriculada a determinado programa. No necesitamos más soportes adicionales ni soportes de pago, nada. Sencillamente O sea, solo el periodo matriculado. Sí, solo Sería lo que nos indique que la persona está matriculada a X programa para tal periodo, nada más. También pregunta si el contrato debe contener o relacionar la sábana de rotaciones de la especialización o si solamente deben colocar el semestre
pues que están cursando. Es importante tener en cuenta, como lo mencionó hace un momento el doctor Rafael, revisar las resoluciones. Eso va como un anexo al contrato. Está el plan de prácticas y está también la relación de los posibles escenarios de rotación, diferente al base, que es con el que se celebra el contrato. Entonces, es importante mirar, y también lo señalamos en el manual, cuáles son los anexos del contrato. Y sí. Pregunta si las personas que vienen, o sea, unos residentes que vienen de otras IES a rotar a una universidad, se reportaba por la universidad que los recibe. ¿O esto ya está reportado en la universidad que los envía a hacer la rotación? No sé, me pediría como más claridad en esa pregunta. Dice, los escenarios deben reportar los residentes de otras IES que vienen a rotar a la universidad. Profe, qué pena. Yo creo que lo que están preguntando es que si, por ejemplo, hay un residente que es externo y está rotando en la IPS, si la universidad donde está, en la IPS externa donde está rotando debe hacer algún reporte especial. Yo digo que no. La universidad debe saber dónde está rotando su residente, notificar en las novedades que ese residente está en otro lugar, una IPS que es diferente a la original, pero no tiene que hacer, el registro lo hace la universidad base. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, Juliana, y sí, no tiene que estar notificándose las otras. Hay unas preguntas que estoy viendo sobre Acá. Dos preguntas que se refieren sobre si pueden ejercer por fuera de la residencia. Hay tres preguntas relacionadas con este tema. Los profesionales, los profesionales que ya pues están ejerciendo como médicos, ¿sí? Pues están autorizados, si están autorizados para el ejercicio como médicos generales, podrían hacerlo. Lo que no está permitido pues es que estas ya pues conforme a que estén ejerciendo como especialistas o ejerciendo sus prácticas si no están en el marco del convenio de docencia, servicio y en el marco de ahora del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Profe, qué pena, yo lo interrumpo, es para hacer un poco claridad en ese punto porque es la pregunta como de las más frecuentes. Lo que pasa es que hay residentes que pues tienen sus rotaciones normales, su especialización, pero adicionalmente como médicos generales tienen otros trabajos como hospitalarios, por ejemplo. La pregunta es si estos residentes deben tener exclusividad con el contrato de formación especial o pueden, siempre y cuando no interrumpa su formación de especialidad, unos laborales con otras IPS, pues fuera del horario de rotación. Qué pena, yo le complemento la pregunta y sí, es en ese orden de ideas, pero además si hay alguna contraindicación con tener un contrato laboral aparte con la misma IPS que está reportada como escenario base. Gracias. Doctora María Virginia, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta? Bueno, pues yo pediría sí la consulta un poco por escrito, porque digamos, hay unos límites de horas. O sea, uno tiene que revisar también los límites de horas y las normas que, digamos, nos orientan en general la OIT sobre cuánto carga laboral debe tener una persona. Entonces, pues me llama la atención porque, digamos, en residencias, y no entendería si usa ese límite, cómo va a sobrecargar algo más. Estaría como por fuera del límite que una persona puede generar trabajo, pero habría que ver los casos en particular, cómo es que ocurre la situación y el tema. Buenos días.
frente a eso, a mí me gustaría hacer una acotación y es que, por ejemplo, nuestros programas tienen, cuando se vincula al residente, tienen dedicación exclusiva al programa de formación, precisamente buscando que no excedan estas horas de tiempo de exposición que tienen, que son las máximas de 66 horas a la semana. Entonces, para los programas, por ejemplo, tenemos dedicación exclusiva, es decir, que no están autorizados para trabajar mientras estén en formación. Gracias. Gracias por la Pero información. tenemos... Sí, pienso que se debe tener en cuenta esa condición y es una responsabilidad del médico también cuál es su propio límite y no excederse, ¿no? Porque no podemos perder el norte que estamos en el ejercicio de una actividad que implica riesgo social. Luego debe haber un descanso adecuado y si la especialización ya llegó al límite, pues hay que tener en cuenta esa situación. Muy claro. Yo tengo otra... Doctor Borda, doctora María Virginia, una aclaración teniendo en cuenta que el Fondo de Créditos Ley 100 paga por trimestres y el segundo trimestre de 2020 y en teoría el último trimestre del Fondo de Crédito terminó el 30 de junio. Es decir que en julio ya Crédito no va a girar ningún dinero a los residentes. En ese orden de ideas uno entendería que el pago del segundo trimestre de 2020 que acabó el 30 de junio no debería haber inconveniente con la implementación de la ley para los residentes que rotan en julio y que ya no tienen beca crédito. ¿Sí? O sea, es como genera confusión el solapamiento de los pagos. El primer estudio que se va a presentar es el impacto de la colchicina en pacientes colombianos hospitalizados con COVID-19 o el COVID. El investigador principal es el doctor Giovanni Montealegre y el doctor Héctor Fabio Restrepo. Doctor Rafael, ¿quiere aclarar? ¿O Paola? Sí, respecto a la transferencia de beneficiarios del sistema de becas crédito, pues las personas que terminen su periodo académico en los meses de julio o agosto del presente año, van a tener una verificación adicional con respecto al traslado de pagos, como dice nuestro persona que nos hace la pregunta. ¿Por qué? Porque estos beneficiarios han recibido el beneficio por el periodo académico completo, es decir, hasta el mes de julio que terminan, pero son una verificación particular y específica que se le hace a cada residente antes de entrar al sistema de residencias médicas, porque las universidades no tienen estandarizado las rotaciones, entonces nos toca revisar uno a uno las personas que están en esta condición, determinar rotaciones en julio, si sí tienen el beneficio de sistemas de residencias médicas o si ya fue cubierto por becas crédito. Sí, entonces no se puede dar una respuesta generalizada porque se debe analizar cada una de las personas en esta condición. Sí, porque aquí hablando con las personas que dirigen el Fondo de Crédito Ley 100, pues me dicen que efectivamente el segundo trimestre acabó el 30 de junio y ya están tramitando los desembolsos que usualmente pagan en julio o primera semana de agosto. Es decir que pues sigue siendo el mismo punto. En julio ya no hay beca crédito. El residente que rota en julio hacia haya sido beneficiario de beca crédito, pues ya está en ley de residentes. Son dos cosas diferentes. Sí, pero lo que decía la doctora Virginia es correcto. No podemos pagar lo pagado ya a través de becas crédito, por eso le comento que es una verificación que se va a hacer particular a cada uno de los beneficiados en esta condición y que vienen del sistema de becas crédito para determinar si ellos ya han recibido o no el beneficio previamente. Todas las universidades los deben reportar, pero se va a hacer una verificación adicional a los que vienen de becas crédito con esta condición. Se les informará a cada beneficiario si son o no son susceptibles al pago del mes de julio y pues los motivos por el cual sí o por el cual no. El reconocimiento de becas crédito se hace trimestralmente y se hace por periodo, pues de acuerdo a los periodos académicos. Si el periodo académico es semestral, inició en enero, entonces se está pagando enero, febrero, marzo. El giro se les está haciendo en abril y el siguiente trimestre el giro se les está haciendo en agosto, septiembre. ¿Sí? Se está pagando es el periodo académico. Esa es la situación y pues tendríamos que mirar uno a uno de los casos pues para en julio o si es en agosto. Bueno, hay otros que también inician en otros periodos académicos. También hay periodos que son anualizados, ¿no? En algunas universidades.
Y la indicación es que se reporten y si hay traslapo o si hay alguna situación pues, de doble derogación, pues se va a tratar particularmente a cada uno de esos casos. Bueno, la siguiente pregunta dice lo siguiente. Todas las personas que están cursando la especialización en nuestra IES tienen inscripción en el RETUS porque es un prerequisito para iniciar la especialización. ¿Se debe hacer un trámite adicional para esta inscripción del RETUS o con la que ya tienen pueden continuar su proceso de reporte? Pau, hay que aclarar lo siguiente. Digamos, el RETUS es un registro de información de todo el talento humano en salud. Y la ley de residencias médicas estableció que la inscripción en el sistema la debía hacer el residente. Sin embargo, en la reglamentación, nosotros dijimos que esa inscripción se haría a través de la universidad, porque para hacer más eficiente el sistema, buscamos que fuera un solo actor de todos estos, el responsable del reporte de información, porque si no íbamos a tener que se inscribía el residente que reportaba la IPS, la IES. Entonces, por eso en la reglamentación se dijo que el residente se inscribiría en residencias médicas a través de la institución de educación superior. Y por tanto desarrollamos un módulo aparte, digamos, nace en RETUS, pero se llama RETUS, Sistema Nacional de Residencias Médicas. Entonces, lo que hace el sistema, me corriges Hernando, cuando la universidad carga la información de un residente es verificar que ya tenga su registro en RETUS, es decir, que cumpla con el requisito que establece la ley de ser médico con licencia para ejercer en Colombia. Esa es la explicación. De acuerdo. Okay. Sí, señora. Hay una pregunta que tiene que ver con la emergencia sanitaria por COVID-19 y es que dos usuarios diferentes están preguntando lo mismo y es que se suspendieron las prácticas formativas por 3 meses por el tema de la emergencia sanitaria y las van a retomar ahora en el mes de julio. Si ellos deben reportar y son beneficiarios de la ley de residentes médicas a estas personas que tienen la circunstancia de suspensión del periodo que está acabando ahorita, suspensión por la emergencia. Inclusive anuncian que están haciendo actividades virtuales, entonces que si ellos se reportan en julio o no se reportan. Bueno, eso es una situación muy particular. Yo creo que esas tenemos que evaluar en el equipo, pues en el ministerio, y estaríamos pues dando una respuesta más precisa pues a esa pregunta. Ok. Pregunta el señor Álvaro si el reporte de las actividades de los residentes que se había solicitado como número de consultas, cirugías, CUPS y valores, cómo se informa y cada cuánto se debe informar. En el manual que vamos a publicar y en el que ya se había socializado provisionalmente está la fecha a partir de la cual se hace el reporte y los requisitos y lo que debe ser objeto de reporte. Ok. La señora Angélica Giovanetti pregunta si ella puede de alguna manera acceder a ser parte de las universidades que están elegidas para el acompañamiento en las pruebas selectivas que se van a hacer del sistema y de los anexos técnicos. Si ella puede escribir alguna parte para que también su universidad esté dentro de este plan piloto. Sí, nos puede enviar los datos pues a mi correo o al correo de Hernando, rborda o hcubides, ¿sí? Y pues coordinamos esas pruebas. Bueno, el resto de las preguntas que se están haciendo a través del chat tienen que ver especialmente con lo que acaba de decir la doctora María Virginia, que son cuándo van a poder conocer el manual operativo, cuándo van a tener acceso a las resoluciones. Entonces creo que es como acoger la invitación de Hernando de que se consulten, se lean todas
la normativa y pues ahí sí muchas de estas dudas que están haciendo acá se van a resolver a través de los decretos y las resoluciones y el manual operativo. Así más preguntas técnicas o de consulta, pues digamos que no hay como para responder. No, solamente aclarar porque vi que la doctora Juliana colocó el manual y me imagino que es el que se socializó anteriormente, que era una versión que estaba en ajustes. Entonces, hoy, como lo dije anteriormente, vamos a publicar el manual definitivo porque hay unos ajustes al manual que tienen que ver justamente con lo que al inicio se mencionó respecto a los residentes que optaron por la modalidad de hacer especialización y aplazar el servicio social obligatorio. Incluimos allí cuál es el procedimiento, recordando pues que ellos tenían que haber cumplido la normatividad de servicio social obligatorio y por eso deben inscribirse, avisar primero y solucionar esa situación para poder ser después beneficiarios de Sistema Nacional de Residencias Médicas. Hicimos también allí en el manual aclaración sobre el tema de la licencia de maternidad. Incluimos el cronograma que presentó Hernando, entonces ya hoy van a tener a disposición esa versión de ese manual. Hay una última pregunta que me parece importante y tiene que ver con lo siguiente. Hay personas que han culminado sus estudios, pero deben rotaciones. Es decir, que sus materias y todo han sido culminados, lo único que tienen pendientes son rotaciones por aplazamiento o por licencias. Entonces preguntan si estas personas se registran y si son susceptibles del beneficio del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Solicitaríamos que hagan la consulta. En principio, me parecería que no, si ya terminaron, porque digamos que debemos recordar que la duración o el apoyo de sostenimiento educativo está sujeto a que sea justo por el término que está establecido por el SNIES para cursar ese periodo académico, ese programa académico, esa especialización. Es decir, que si en el SNIES estaba que el programa de especialización tenía un término de duración 2 años y ya lo terminó, pensaría que no hay lugar, pero pues hay que hacer el análisis para poder ver las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron las condiciones y poder analizar si se tiene derecho o no. Perfecto. Entonces ya con esto daríamos por terminada esta sesión de capacitación. Rafael, María Virginia. Sí, señor. Sí, Luis Carlos, lo que te proponemos y si estás de acuerdo y nos pueden apoyar es en hacer otro webinar en la próxima semana para entrarnos más en los anexos técnicos. Y esos anexos técnicos, pues esperamos que, pues ya como está publicado en las resoluciones, los revisen todos y lleguemos pues con preguntas más concretas en nivel técnico en esa próxima capacitación que esperamos hacerla la próxima semana. Ok, con todo gusto, Rafa, además que es un gran servicio para nuestras facultades y nuestros programas de especialización. Nuevamente les recuerdo que esta capacitación va a quedar grabada, muy probablemente va a quedar tanto en la página web del Ministerio como en la de ASCOFAME. De quienes tengamos contacto directo, pues les enviaremos a sus correos si es factible, o si no, la pueden consultar a través de las páginas web. El mecanismo, entonces, entiendo, para ir incluyendo los temas que se van resolviendo, sería el manual operativo. En ese caso, yo pienso establecer algún mecanismo que nos permita que la actualización del manual operativo tenga algún tipo de regularidad, de tal manera que una vez se hagan las modificaciones o ampliaciones o adecuaciones, pues se dé a conocer a todos los interesados. Agradecerles nuevamente, Rafael, María Virginia, Hernando, Paola, por el tiempo dedicado a esta conversación. Espero que todos los asistentes hayan mejorado, digamos, su conocimiento sobre cómo va a funcionar este tema del flujo de información. Además, agradecemos también haber atendido respuestas de diferente orden que tienen tanto facultades como residentes y escenarios de práctica. Esperamos entonces que
en el de la próxima semana se aborden temas que hoy hayan quedado pendientes y que saquemos el mejor provecho. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias al Ministerio de Salud y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Buen resto de día para todos. Quedamos atentos a todas las inquietudes. Si nos hacen llegar inquietudes que no han sido resueltas, también a los correos electrónicos que hemos publicado ahí en el chat. Gracias, doctor Luis Carlos, y a todos los participantes. Excelente día y estamos atentos a sus inquietudes. Muchas gracias. Luis Carlos, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, doctor Luis Carlos. Buen día. Estén muy Buen día bien. para todos. Muchas gracias, señores del Ministerio. Bueno, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Muchas gracias por todo, muy amables. Bueno, gracias.